Cordial saludos, somos el grupo 30 del curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal y hoy vamos a hablar de evidencias de auditoría. Soy Chili Rojas y voy a hablarles sobre la NIA 500 evidencias de auditoría. Esta norma establece las directrices sobre la obtención y evaluación de evidencia necesaria para formar la opinión de auditoría. Su objetivo principal es asegurar que la evidencia sea suficiente y apropiada para respaldar las conclusiones del auditor. Esta información que se obtiene debe ser relevante, es decir, que vaya con los objetivos de la auditoría, como la confirmación de clientes, y fiable, es decir, que sea la información confiable y sin errores, como las confirmaciones bancarias. Esta se debe aplicar a todos los aspectos de auditoría y da la base para poder tener las opiniones del auditor. Para obtener la evidencia de auditoría se deben seguir los siguientes procedimientos: la inspección de documentos o activos físicos como contratos y facturas, la observación, que es la supervisión de procedimientos o actividades, la confirmación de directa con terceros como los saldos bancarios, el recálculo, que es la verificación de los cálculos y formas utilizadas como para la depreciación e intereses, la reejecución, que es nuevamente calcular los procedimientos para verificar su exactitud. Después, los procedimientos analíticos, que es la evaluación de la información financiera a través de las comparaciones. Y por último, la indagación, que es las consultas con la administración y otros empleados. Continuando con lo que dice la compañera Chile, los tipos de evidencia de auditoría se refiere a la información recopilada por los auditores para evaluar los estados financieros en una entidad que se presenten de manera justa y conforme a los principios contables aplicables. Esta evidencia es fundamental para formar la opinión del auditor. Entre estos tipos de evidencia podemos encontrar la evidencia documental, la evidencia física, la evidencia testimonial, la evidencia analítica, la evidencia de observación y la evidencia de confirmación. La norma internacional NIA 501 es la que lleva estos procedimientos específicos para la obtención de evidencia. En ella encontramos que su objetivo principal es proporcionar directrices sobre los procedimientos de auditoría que deben realizarse para obtener evidencia de la existencia, integridad y valorización de los activos. Esta norma se centra en la obtención de evidencia suficiente y adecuada en relación con los saldos de los activos y las declaraciones relacionadas. También encontramos su respectivo alcance, sus procedimientos específicos, su evaluación de autosuficiencia y adecuación y la documentación. Muchas gracias. La evidencia de auditoría debe tener las siguientes características. Debe ser suficiente, es decir, que la cantidad que se reúna de una base para que el auditor pueda dar una información adecuada. Debe ser adecuada, es decir, que la información sea confiable, puede obtenerse de alguien independiente y que la naturaleza pueda ser física para que ésta apoye mejor la evidencia. Debe ser relevante, es decir, que esté relacionada con las afirmaciones y las necesidades que se tienen de la auditoría. Debe ser fiable, es decir, que la información que se está dando sea real y veraz. Y debe estar documentada, porque es fundamental tener evidencia documentada de toda la auditoría que se está haciendo. NIA 505, confirmaciones externas. Esta norma establece que los auditores deben obtener confirmaciones de terceros para validar saldos y transacciones, especialmente en cuentas por cobrar y pasivos. Estas enfatizan la importancia de diseñar confirmaciones adecuadas para considerar la confiabilidad de las fuentes y evaluar las respuestas recibidas. La norma permite a los auditores obtener una mayor seguridad sobre la información que se presenta en los estados financieros. Los tipos de confirmaciones externas pueden ser positivas o negativas. Positivas cuando se requiere confirmar la veracidad de la información, tanto afirmativa o negativamente. Y negativas cuando solo se requiere una respuesta cuando hay un desacuerdo en la información proporcionada. Se debe seguir un diseño y envío de confirmaciones para obtener un seguimiento de respuesta y así evaluar los resultados. Hablaremos de la NIA 530, que regula el muestreo en auditoría. Este estándar permite al auditor examinar solo una parte representativa de los elementos de una población, obteniendo suficiente evidencia sin revisar cada detalle. Existen dos tipos de muestreo: el estadístico, que se basa en probabilidades, y el no estadístico, que depende del juicio del auditor. El tamaño de la muestra y los elementos seleccionados dependen del riesgo. En Colombia, bajo las NIF,
Un ejemplo sería auditar una muestra de facturas para evaluar la razonabilidad de las cuentas por cobrar. La NIA 540 aborda la auditoría de estimaciones contables, esenciales cuando las cifras exactas no están disponibles, como en la depreciación o provisiones. El auditor debe evaluar la razonabilidad de los métodos usados por la empresa, identificando posibles sesgos y analizando los riesgos asociados. En Colombia, con las NIF, esto es especialmente relevante en sectores como la construcción, donde las estimaciones sobre contratos a largo plazo son claves para los estados financieros. La NIA 540 garantiza que esas estimaciones estén adecuadamente respaldadas y reveladas. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Quiero traer un ejemplo para tener una mayor claridad sobre la NIA 510. Eh, Vamos a empezar una auditoría en una empresa por primera vez. Lo primero que vamos a revisar son los saldos iniciales de las cuentas, como los saldos bancarios o inventarios al inicio del periodo. Esto nos va a ayudar a asegurarnos que toda la información previa esté correcta para que la auditoría actual sea confiable. También hoy hablaremos de la NIA 520, procedimientos analíticos. Para ello también vamos a tomar un ejemplo de caso real. En una auditoría comparamos las ventas de este año con las del año pasado y notamos una disminución del 30%. En esta NIA vamos a comenzar a intervenir. Decidimos investigar si esto es normal o si hay algún problema que afecte los ingresos. Con este análisis que nos permite los procedimientos analíticos, vamos a ayudar a detectar posibles riesgos o irregularidades.